agua en vino cambió, los ojos del ciego abrió. No hay nadie como tú, no hay como tú. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? La Iglesia Cristiana Nueva Vida en Loja le da la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión de la Palabra de Dios. Para mí es un gusto presentar al pastor Dalto Guamán con el mensaje de hoy. Esperamos que sea de edificación para su vida y su familia. Bienvenidos. Saludos cordiales, queridos amigos. Un gusto poder estar una vez más con ustedes. Es un privilegio compartir la palabra de Dios.
Recordándoles que estamos hablando sobre la serie Los Milagros de Jesús. Es que es interesante y es importante poder conocer y aprender una parte de la vida de nuestro Señor Jesucristo, de lo que Él hizo aquí en la tierra mientras estaba con esa misión de salvar a la humanidad. Tanto su primer ministerio, podemos decir, o su primera misión fue la de enseñar cuando Él abría su boca y enseñaba, así también para evidenciar su autoridad divina, para poder comprobar que este hombre no era simplemente un judío más, sino que era el enviado, el Mesías, el Hijo de Dios. Tuvo que acompañarle señales, prodigios, milagros. Y por eso estamos estudiando durante todo este tiempo los milagros de Jesús. Y queremos también hoy compartir una vez más otro de los eventos asombrosos, maravillosos que Jesús hizo. El tema de hoy es la sanidad del paralítico. Y es que las enfermedades no respetan ni esperan a nadie, ¿verdad? Las enfermedades, sobre todo también crónicas, son muy desgastantes, muy molestas y provocan poco a poco deterioro en la salud. Muchas personas han pasado largos años, periodos muy grandes, largos, de lo que son enfermedades crónicas. Algunos han estado durante años con diabetes, con úlceras, otros han sido diagnosticados con cáncer y durante mucho tiempo, durante algún largo tiempo, como que las personas se acostumbran a vivir con la enfermedad. Y otra de las situaciones que no podemos evitar en este mundo es que se nace o hay personas, hay hombres y mujeres que han nacido también con diferentes discapacidades, unos sin brazos, otros sin piernas, otros sin la vista, y así podemos ver que la humanidad está expuesta a cualquier tipo de enfermedades. Y querido amigo y querida amiga, creo que es algo inevitable y tenemos que vivir con esta realidad, que mientras estemos en esta tierra, mientras respiremos, mientras vivamos, mientras estemos aquí en este mundo, creo que la mayor cosa que nosotros podemos estar es seguros que algún momento estamos expuestos a la enfermedad y a la muerte. Y no queremos, ¿quién de nosotros quiere estar enfermo y también prepararse para la muerte? Nadie quiere hacer eso, ni estar esperando la enfermedad o la muerte, pero eso en algún momento de nuestra vida, lamentablemente en esta humanidad, nos va a llegar y tenemos que enfrentarla. Y así pasó, así ocurrió con un hombre en el tiempo de Jesús que estaba discapacitado, que tenía un problema de inmovilidad, era paralítico. Y nos dice la historia que él pudo recibir un milagro de sanidad de parte de Jesús. Y por eso quiero invitarle para que usted pueda compartir conmigo la palabra de Dios, donde encontramos este relato y está registrado en el Evangelio de Juan, el capítulo 5, desde el 1 en adelante. Le invito por favor a que usted pueda leer conmigo la palabra de Dios. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que yacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate,
toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Tomando en cuenta este relato, que es uno de los tantos que sigue a lo que Juan ya había anticipado, de lo que también habíamos compartido en esta serie de milagros. El primer milagro que Jesús hizo y se registra es el de transformar el agua en vino. Luego también encontramos un encuentro con la samaritana, donde también hace una referencia a que Jesús es el agua de vida. Y después encontramos también que Jesús aquí está realmente buscando a los necesitados. Este milagro nos produce un pensamiento y nos lleva a una reflexión de tres cosas importantes, de las cuales quisiera compartir con usted y usted pueda también sacar sus propias conclusiones y al final su aplicación necesaria para su vida. Porque la palabra de Dios es así, es para todos, sin lugar a duda, no necesariamente es para alguien especial, sino para todos. Y vamos a ver que este milagro produjo tres situaciones, tres cosas, tres aspectos que queremos resaltar. En primer lugar, produjo compasión, y podemos ver ya en este relato, ¿no? En segundo lugar, produjo agradecimiento. Y en tercer lugar, este milagro maravilloso de Jesús, esta intervención divina, produjo testimonio. Así que cuando Jesús hace esta intervención, hace este milagro, produce compasión, agradecimiento y testimonio. Esos son los aspectos que en este caso particular Jesús con este hombre produjo y la gente alrededor pudo notar eso. ¿Y por qué decimos compasión? Porque en el versículo 8 dice Jesús, le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Es que Jesús ya había conocido, dice, que este hombre, a más de que estaba ya mucho tiempo, lo dice, lo relata, que tenía una edad en la cual ya es demasiado tiempo, más de 3 décadas exactamente, dice el relato de Juan, 38 años. Aquí podemos ver que Jesús tuvo compasión. Y miren cómo es el plan divino, cómo son los momentos exactos, cómo es que Dios tiene en su poder, en su misericordia, en su favor, a actuar de una forma específica, y en este caso fue con este hombre que tenía su incapacidad, no podía movilizarse y alguien lo tenía que llevar en una camilla, en una estera, para esta situación que era como algo tradicional en aquel tiempo en el pueblo de Israel, en Jerusalén específicamente. Dice que Jesús iba al encuentro del necesitado. Mire, tiene compasión Jesús. Él mismo dijo en una de sus conversaciones, yo no he venido, dice, por los sanos, sino por los enfermos. Yo no he venido por los justos, sino por los pecadores. Y es exactamente donde yacía, donde había una gran multitud de gente. Y no, esta gente no estaba sana ni justificada. Esta gente estaba enferma y era pecadora. Y ahí fue Jesús, a donde hay necesidad, donde hay un corazón realmente arrepentido, humillado, donde hay un clamor, donde hay un deseo de cambiar. Dice que Jesús entró y miró, la Biblia dice que gran cantidad, una multitud de gente que estaba enferma, estaba paralítica, estaba necesitada, habían ciegos, cojos y paralíticos, nos relata exactamente. Podemos imaginar en nuestro tiempo, podemos quizá traer como una figura a un hospital, donde hay gente necesitada, hay gente que tiene problemas de salud, problemas de accidente, problemas de alguna situación mismo que produjo esa enfermedad. Las personas necesitadas de recuperar la salud están en los hospitales. Es algo así, era como llegar a un lugar donde la mayoría de gente había clamor, angustia, desesperación, llanto, tristeza,
Imagínense toda esta gente buscando un milagro. Y era una tradición, se dice que de vez en cuando llegaba alguien, un ángel, dice, y que movía las aguas, y el primero que llegaba era la oportunidad de sanarse. Era una tradición, era un asunto de que se corría la voz de todo eso. Pero aquí Jesús cambia totalmente de la gente que va tras los milagros a un milagro, y Jesús va y directamente va a una persona necesitada para que pueda recuperar su salud y también pueda recuperar su identidad como hijo de Dios. Y vamos a ver esto después también. Pero aquí en esta primera parte observamos entonces que Jesús, mirando todos, le llama la atención un hombre que no solamente estaba imposibilitado de caminar y con una desesperación de llegar a este estanque donde se movía el agua, sino también lo vemos que Jesús mira más allá y ve que hay una resignación, porque estar más de 3 décadas en el mismo lugar pidiendo auxilio, pidiendo ayuda, es realmente desgastante. Quizá algunos amigos lo llevaban al estanque porque dice, aquí era de la fiesta. Y recordemos que las fiestas anuales en los judíos se celebraban 3 veces en el año. Así que de una de estas fiestas eran lo que lo llevaban los amigos, familiares, parientes, conocidos, y lo dejaban allí para que él también pueda hacer ese esfuerzo. Pero observamos que eran 38 años de insistir, de perseverar y en algún momento de resignarse, porque la respuesta de él dice, no hay quien me ayude, que cuando yo llego quiero hacer esto y me es difícil, hasta es muy imposible llegar a esta agua. Pero Jesús, mirando la condición física y mirando la condición espiritual, la condición de necesidad, la condición del alma, que eso es lo que podemos aprender, le hace una pregunta tan lógica y a lo mejor quizá para algunos estaba fuera de lugar, pero le hace una pregunta que le llega a mostrar el verdadero deseo de estar sano. Y le dice, ¿quieres ser sano? La pregunta era obvia porque él necesitaba realmente recuperar su salud. Y él responde, Señor, no tengo quien me ayude a moverme al estanque. Y Jesús le responde, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo. Podemos ver entonces este primer aspecto de la compasión de Jesús. Jesús hace una pregunta obvia, pero era más para verificar la sinceridad de su necesidad. Porque hay personas que también están quizá con alguna enfermedad crónica, quizá con alguna situación física dolorosa, pero no cambian su corazón, siguen con su amargura, siguen con su resentimiento, siguen con su mal humor, siguen con su mal genio, siguen con su impaciencia, con sus iras. Y a pesar de que están con una dolencia, con un malestar, eso podemos observar gente que está y quizá enferma o también con algún cáncer terminal, y sin embargo el corazón sigue muy duro, siguen palabras ásperas, siguen con iras, siguen con sus tradiciones y oposiciones y odios. Entonces hace la pregunta a Jesús y le dice, ¿quieres ser sano? Sí. Y le dice, levántate, toma tu lecho y anda. No lo toca, no le toma de la mano, como en otras ocasiones donde él impone manos, sino le da una palabra, y esa palabra de compasión, esa palabra de seguridad, esa palabra del Hijo de Dios es tan pero fuerte y llega no solamente a los oídos, sino a su corazón, que le devuelve la salud, que le devuelve la fuerza, porque este hombre estaba inmóvil, estaba durante tantos años quieto en sus piernas, pero el momento llega y se levanta. Comienza a ponerse sobre sus pies, comienza a levantarse, comienza a caminar. ¿Cómo sería ese momento en el cual ni siquiera él se daba cuenta de lo que estaba pasando por la palabra de Jesús, pero y la obediencia de coger su lecho donde lo tenían que traer? Ahora ya no lo tenían que traer, él llevaba su
lecho o su estera o su algo donde podía él sentarse, lo lleva y se va caminando. Así que observamos este primer aspecto que produjo el milagro de Jesús, la compasión. El segundo es agradecimiento. Agradecimiento. Y si seguimos leyendo el texto, en el versículo 14, Jesús dice, después le halló Jesús en el templo. Después de que Él se incorporó, imagínense esta hermosa verdad y esta imagen de que Él había estado tanto tiempo acostado, ahora se incorpora, ahora lleva su lecho. Y lo que primero hace, se va al templo. Y recordemos que el templo era el lugar visible donde uno podía ir a agradecer, a orar, a pedir. Pero este hombre va a agradecer por ese milagro y por eso decimos que este milagro de Jesús produjo agradecimiento. Obedeció al cargar su camilla. Y miren un aspecto, porque no lo conoció a Jesús, y Jesús no se mostró, porque en medio de todo esto dice que Él se fue y no sabía quién lo había curado. Él solamente recibió esa palabra que le dijo, coge tu camilla y levántate y anda. Se fue al templo a adorar y agradeció a Dios por ese milagro. No lo conocía, pero sí tuvo un corazón de agradecimiento. Y por eso decimos que Jesús lo encontró en el templo y le hace otra advertencia también. Después dice el 14, versículo 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te vuelva alguna cosa peor. Has sido sanado, ahora necesitas tu alma. Necesitas tu espíritu, necesitas tu vida interna, desarrollarla para que no te ocurra otra cosa más. Muchas de las cosas también podemos hacer un paréntesis para poder afirmar que muchas de las enfermedades son producto del pecado. No todas, pero sí algunas. La Biblia y también nos enseña que las personas que pecan también tienen enfermedades y por eso Dios al pueblo de Israel le decía que se mantenga fiel a los mandamientos porque si no le iban a venir una serie de enfermedades, de plagas, de cuestiones físicas. Otras también podemos decir que no necesariamente son por causa del pecado, así como le ocurrió a Job. Job estaba sirviendo a Dios, dice que era un hombre varón perfecto y sin embargo le vino una enfermedad, una sarna que le llegó desde la corona de la cabeza a la punta de los pies. Otras veces podemos afirmar que también la enfermedad no es producto asimismo del pecado, cuando observamos al apóstol Pablo que estaba pasando también una dura crisis de salud. Y asimismo su discípulo Timoteo tenía problemas estomacales. Entonces no podemos nosotros afirmar que definitivamente la intervención del castigo de Dios es una enfermedad, es del diablo o es de uno mismo. Podemos ver muchas cosas, pero lo importante es saber que Dios, el que nos hizo, tiene el control de nuestras vidas y puede ayudarnos en nuestra necesidad si nosotros recibimos su palabra y somos agradecidos. El gozo, la alegría del milagro es duradera y sincera, porque este hombre al recibir la salud, este hombre al tener nuevamente la oportunidad de moverse, de incorporarse, de caminar e ir al templo, eso es agradecimiento, eso es felicidad y eso debemos nosotros rescatar, que debemos ser personas realmente fieles, agradecidas con Dios. Y tercero, tenemos que este milagro produjo testimonio y también persecución a la vez. Si observamos el capítulo 5 una vez más y el versículo 15 nos dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y el 16 nos dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. El testimonio de este hombre, que a más de que es incorporado, a más de que es sanado, así también llega al templo, da testimonio y al salir le preguntan, ¿quién te curó? Y él dijo, era Jesús. Eso es lo que produce realmente un milagro de la parte que viene directamente de Jesús. Testificar
decirlo, contarlo. No podemos callarnos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a través de Jesús. No podemos nosotros negar la presencia divina, la intervención de Dios. Y si podemos pasar mucho tiempo investigando, escudriñando las Escrituras y también observando las historias de muchos hombres que han sido sanados física, espiritualmente, por la intervención de Jesús. Y estos hombres no se han callado. Grandes hombres de la historia también, que podemos ver desde la Reforma de Martín Lutero en adelante, hasta el mismo predicador Carlos Spurgeon. Podemos ver actualmente también a este gran evangelista Billy Graham y muchas personas que han dado testimonio del poder de Cristo, del poder de Jesucristo. Y así podemos ver que gente que ha estado sumida en la droga, en la perversión, en la prostitución, ha sido rescatada y dan testimonio. Gente que también ha estado a punto de morir, gente que ha sido separada, que se han separado, matrimonios disueltos, Dios los ha unido a través de Jesucristo. Así que no debemos callarnos, es el testimonio el que produjo en este milagro a este hombre hablar, porque ¿qué no iba a callarse de lo que había hecho Jesús en su vida? Así que también asimismo produjo oposición. Miren, qué interesante es poder comprender que el mismo milagro produjo seguidores y opositores. Gente que no quería que la otra persona esté bien, gente que estaba en oposición del bienestar del prójimo. En vez de ayudarle a estar contento, estuviste postrado durante 38 años, ahora estás sano, ahora puedes ir al templo, qué bueno, te felicito. Y no, lo buscaban a Jesús para matarle, para acusarle, para perseguirle. Y así pasa en el día de hoy también. Hay gente que no cree en Jesucristo, creen que es solamente una fábula, que Él existió y que ya no está presente. Pero qué ironía que cuando viene el fin de año, el 25 de diciembre, la gente se acuerda de Jesús. Y qué ironía y qué contradicción que cuando llega también Semana Santa, todos se acuerdan de su muerte. Pero qué mucha indiferencia y resistencia es poder hablar de Cristo en las escuelas, en los colegios. Qué resistencia es poder compartir en el lugar de trabajo de Cristo, de lo que ha hecho. La gente dice, no me meto con tu religión. La gente dice, yo me pongo aparte, pero siempre hablan de Jesús 2 veces al año. Eso nos da a entender de que solamente tuvieron de oídas un conocimiento de Cristo. Pero aquí, igual que este hombre que era paralítico, no tuvo de oídas, lo conoció, estuvo con él, tuvo un encuentro, testificó. Pero lamentablemente hubieron personas que se opusieron. Mi pregunta sería, ¿usted querrá ser un seguidor o un opositor? Finalmente, entonces, podemos concluir, cuando existe un deseo sincero de cambiar, Dios acude en ese mismo momento. Cuando hay una motivación de verdad de ser diferente, Dios está atento a las oraciones. Cuando existe una actitud de humildad, querido amigo y querida amiga, Dios va a responder a ese clamor. Nunca hemos visto que alguien que clama de verdad por un milagro, por una necesidad, que pide a Dios de corazón, Dios cierra sus oídos, Dios no contesta. Cuando la gente en su mayor necesidad, como ocurre siempre, cuando está al borde de la muerte, cuando está con un problema de cáncer, cuando está ya con una crisis de salud, cuando está en bancarrota, cuando está sin empleo, cuando está mal, ahí busca de Dios. Y sin embargo es tan grande el amor de Dios que Dios acude en su ayuda y en su rescate. Así que usted y yo podemos nosotros en este momento alzar esa voz a Dios en esta necesidad. Y si Dios nos permite concedernos, nos concede un milagro, amén, gloria a Dios. Pero si no, igual nosotros seguimos adelante. Podemos comparar en una forma figurada, aplicarla a nuestro día, que aunque estemos incapacitados físicamente, pero puede ser que estemos incapacitados espiritualmente de conceder el perdón, de no ayudar al prójimo, del orgullo, de la envidia, y son enfermedades del alma que carcomen
igual que una incapacidad física, porque le impiden a la persona crecer. ¿Por qué no le pide a Jesús que intervenga en su vida para que le pueda ayudar a incorporarse, a tener salud, a vivir una vida realmente digna de un hombre y una mujer aquí en la tierra? Hágalo, y mientras más pronto usted será mejor, porque será beneficiado. Dios, dice la Biblia, que Dios rechaza al soberbio, pero da gracia al humilde. Dios rechaza al soberbio y da gracia al humilde. Muchísimas gracias una vez más, querido amigo. Quiero terminar esta reflexión orando, pidiéndole a Dios que nos ayude y que nos bendiga una vez más, porque Él nos concede la vida y también nos puede conceder el milagro que estamos esperando. Gracias, Dios, te damos por este tiempo. Gracias, amado Padre, porque solamente en ti podemos encontrar paz, podemos encontrar refugio, amor, paciencia y también una intervención de un milagro. Así como sanaste a este hombre y eres el médico de médicos, Señor, tú eres Jesús nuestro sanador. Te pedimos que nos sanes de toda dolencia, de todo malestar, de toda enfermedad, Señor, y que tú intervengas recuperando nuestra salud física. Y asimismo, Señor, si estamos pasando por una enfermedad de nuestra alma, que hay rencor, que hay falta de perdón, que hay odio, que hay engaño, que hay venganza, que hay ira, te pedimos que nos sanes y que restaures también nuestra salud espiritual. Te damos gracias porque podemos confiar y nos acercamos en humildad para que hagas tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Muchísimas gracias, querido amigo y querida amiga, por habernos acompañado una vez más, deseándoles que Dios les bendiga rica y abundantemente.